La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana de RCR TV. Vamos a tomar contacto a esta hora y le agradecemos la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Mario Amoretti Pachas. Él es abogado procesalista penal, es decano del Colegio de Abogados de Lima y un reconocido docente universitario. Qué gusto saludarlo, doctor Amoretti. Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. A sus órdenes. El Ministerio Público acaba de anunciar ayer la doctora Patricia Benavides, al asumir funciones como fiscal de la Nación, anunció la creación de un equipo especial de fiscales contra la corrupción de poder, ¿no? Y que, según ha explicado, tendrá entre sus funciones ordenar la conducción de las investigaciones penales, erradicar los conflictos de competencia y unificar las investigaciones en casos complejos. Me gustaría conocer su opinión, usted que siempre está al tanto y sigue el manejo en la Administración de Justicia. Mire, estamos nosotros frente a una situación casi inédita, porque nunca hemos visto la corrupción que se ha incrementado desde el inicio, desde antes de que asuma el gobierno Castillo. Es una situación como la que estamos observando. Y digo que es inédita porque, bueno, hemos conocido siempre actos de corrupción a la mitad o al final del mandato presidencial, y sobre todo las que están inmersos dentro del entorno del presidente de la República, familiar, ministro, y esto se inicia el 25 de julio de acuerdo a la conversación o al audio entre Villaverde y Bruno Pacheco y luego Silva. Y se dice, y no lo dice las informaciones periodísticas, ya lo ha dicho el fiscal de la Nación, estamos inmersos en una organización criminal. Y una organización criminal es cuando intervienen más de 3 personas y hay un reparto de roles. Esto se ve justamente el día 25 de julio porque hay una reunión entre Sagasti con el presidente de la República electo en aquel entonces, Castillo, y al día siguiente ya se deja sin efecto los requisitos que se requieren para el nombramiento del secretario general del Palacio de Gobierno. Esto ya indica, de acuerdo a estas conversaciones de este audio, de que ya desde ese momento o desde antes ya se estaba planificando porque hay un reparto de roles en una organización criminal. Y aquí coloco yo como secretario general a una persona que no tiene los requisitos intelectuales ni morales para asumir dicho cargo. Y ya vemos nosotros que después vienen los nombramientos de ministros y funcionarios que no tienen la calidad intelectual ni moral para ejercer los cargos que vienen desempeñando. El mantenimiento de Silva como ministro de Transportes y Comunicaciones, que se maneja el mayor presupuesto y donde se han llevado a cabo diversos actos delictuales como el otorgamiento de licitaciones o contratos a empresas chinas, a empresas peruanas, previa reunión en Palacio de Gobierno en Zarratea con el presidente de la República, y a los pocos días se le está asignando estos contratos. Es lo que llamamos nosotros, hay un indicio base. El indicio base se da justamente el 25 de julio. Hay un indicio causal. Esto es las reuniones en Palacio de Gobierno y en la Zarratea. Y hay un indicio consecuencia que es al final. Vemos que se otorga estos contratos a esta empresa que no reúne los requisitos que son convenientes para otorgarles esta licitación o estos contratos. Y luego viene ya el reparto de comisiones que lamentablemente es una vergüenza para el país y para a nivel internacional que se llega a estos extremos con la finalidad, es decir, entraron para delinquir, entraron para apoderarse del dinero de los peruanos. Esto es muy lamentable, y esta decisión de la Fiscalía de la Nación para los efectos de llevar a cabo
un equipo que se encargue de los casos de corrupción. Ojalá que no sea como el caso de la Bayato, ¿no? Donde se nombró un equipo, pero lamentablemente a las finales no tenemos un resultado para esta situación. Ahora, en este proceso complejo, como ayer lo ha señalado la propia fiscal de la Nación, usted también lo corrobora, ¿no? Son casos complejos. Se inicia antes del gobierno, ¿no? Con los elementos que se han conocido, grabaciones que se han conocido, ¿no? Pero además hay otro elemento adicional, ¿no? Que es el permanente entorpecimiento a la Administración de Justicia, ¿no? Al Ministerio Público, ¿no? Tenemos a 3 personas que están en situación de fugadas, uno de ellos Juan Silva Villegas, el otro el señor Bruno Pacheco, un sobrino del presidente, ¿no? El presidente de la República que no brinda las facilidades del caso, ¿no? Entonces, estamos frente a un proceso, doctora Moretti, que va a tomar tiempo. Indudablemente que sí, pero en principio, por ejemplo, el ministro decía que solamente el censurado, de que solamente se le había, en la Fiscalía de la Nación le había ordenado una vigilancia, pero no seguimiento. O sea, es algo absurdo, pues. Si un policía, y no necesitamos ser policía, si le ordena una vigilancia, ¿qué va a hacer? ¿No lo va a seguir? ¿No va a dar detrás de él en los lugares donde Juan Silva visitaba? No, pues, si hace vigilancia y con seguimiento, pues sería absurdo que vigilen a una persona y no lo sigan. Y estas fugas, entre comillas, de Pacheco y del sobrino, el presidente de la República, deja mucho que desear, donde se demuestra que Castillo, antes de estas órdenes de captura, desactivó y sacó a los principales miembros de la Policía Nacional, a los comandantes generales, es decir, a la gente de inteligencia, y colocó a su gente, a la gente que está comprometida y en algunos casos tuvieron que sacarlo porque tenían antecedentes, de tal manera de que vemos nosotros que aquí hay una situación en la que se viene manejando para los efectos de encubrir a los principales implicados. Y lógicamente que el abogado de ayer de Silva manifestaba de que su cliente está decidido a presentarse, pero presentarse y que quien colabora con un hecho o se somete a la colaboración eficaz tiene que empezar por reconocer que está involucrado en esta organización delictiva. Yo no puedo, y no es aceptable, de que alguien que diga, yo voy a colaborar, yo voy a decir quiénes están comprometidos. No solamente quién está comprometido, sino que él tiene que manifestar que está inmerso dentro de esta organización delictiva y sobre todo que él conoce de los pormenores de acuerdo a estas comunicaciones entre Bruno Pacheco y Villaverde. Ahora, doctor Moretti, siendo complejo este caso, recogiendo información de parte de Sammy Villaverde, recogiendo información de parte de Karelyn López, ¿no? Ya el Ministerio Público va tomando mayores evidencias y luego el efecto de corroboración, ¿no? ¿Qué pasa si en un determinado momento uno de los implicados, ya con la corroboración de parte del Ministerio Público, dice, yo quiero colaborar? ¿Esto es extemporáneo? ¿Se le puede aceptar? No. ¿Se puede acoger a la colaboración eficaz? ¿Se puede ver? Inclusive hasta ya sentenciado una persona. Claro. Una persona que ha sido condenada, para que le reduzca la pena, puede él acogerse a la colaboración eficaz y dar las informaciones y sobre todo las pruebas pertinentes para acreditar la comisión de un hecho delictivo y quienes están comprometidos en estos actos delictivos. Entonces ya no se acogerían a los beneficios si es que han obstaculizado por mucho tiempo las investigaciones y en determinado momento intentan ellos presentarse. No, porque ya le digo, si a una persona lo sentencian a 20 años ¿ya? de pena privativa de libertad, y él dice, bueno, acá está la información, acá están las pruebas que acreditan que fulano de tal están inmersos en estos hechos delictivos, entonces ahí es una colaboración extemporánea, pero para que los efectos le reduzcan la pena.
le podrá reducir, de acuerdo a la información, a 10, a 15 años, pero indudablemente que si presenta las pruebas y si estas son corroboradas, esto se le reduce la pena. Y tendrá que dar nuevos elementos no conocidos en el proceso. Por supuesto, por eso le digo que tiene que presentar documentos o pruebas de que, por ejemplo, algo que es una comunicación, se está obteniendo ya, se ha dejado sin efecto la violación del secreto de las comunicaciones, claro, la violación del secreto bancario, la violación del secreto tributario. Pero si alguien dice, bueno, acá está el voucher por las cuales se depositó a nombre de esta persona en tal banco o en tal entidad bancaria, o se le entregó a un familiar, y ahí es donde justamente el delito de lavado de activos se investiga no solamente a la persona involucrada, al funcionario, sino a todo su entorno familiar y amical. Por ejemplo, un funcionario que tenga un amante, se le investiga al amante, a los hijos, a la esposa, a los sobrinos, a los más allegados a él, ¿no? El otro tema que quería abordar con usted es, ayer la fiscal de la Nación ha indicado que quien va a proseguir con la investigación en el caso del presidente Pedro Castillo es el fiscal Pablo Sánchez Velarde. ¿Es lo más aconsejable ese procedimiento? Es que el fiscal de la Nación no hace la investigación, claro, lo hace ya un fiscal supremo. Se lo digo porque en el caso de Merino, ahí lo contradictorio y lo sospechoso de la actuación de Zoraida Ábalos puede que en el caso de Vizcarra y de Castillo dispuso abrir la investigación y la suspendió. En el caso del presidente Merino, lo dice expresamente. El día 14 de noviembre sucedieron los hechos en los que fallecieron lamentablemente 2 jóvenes, Inti y Brian. Y allí, el día 15, así a primera hora, ella ya estaba pidiendo la investigación a Merino y sosteniendo expresamente de que era un presidente en actividad. Y una denuncia de cerca de 50 páginas. Se la pregunta que nos hacemos, como si ella no tiene la especialidad en lo penal, capaz se ha desempeñado en lo penal, ¿cómo aparece formulando esta denuncia? ¿Y por qué dice que se investiga a un presidente de la República en actividad y en el caso de Vizcarra y de Castillo suspende la investigación? Entonces es algo contradictorio de ella, de tal manera de que esto da lugar a que la investigación la llevó a cabo un fiscal supremo, no la fiscal de la Nación. Estamos dialogando con el doctor Mario Amoretti Pacha, ¿no? Reconocido abogado procesalista penal, ex decano del Colegio de Abogados de Lima. Doctor Amoretti, el gobierno, el presidente del Consejo de Ministros anunció que va a presentar un proyecto de ley que penaliza la filtración de información fiscal, ¿no? Al catalogarlo como una amenaza contra, porque dice que está en plena reserva, ¿no? Me gustaría conocer su punto de vista. Usted que... Yo he manifestado que esta ley tiene un nombre propio: favorecer a los corruptos de este gobierno. Porque qué casualidad, ahora justamente que se está investigando al presidente de la República y a su entorno, no solamente ministerial o de funcionarios, sino también a su familia, surge este proyecto de ley. Y esto lo vienen anunciando ya hace más de 10 días, que lo van a presentar al gobierno. Pero se olvidan ellos de que, y justamente ahí vienen las razones por las cuales considero de que se están dilatando esta presentación y que va dirigida única y exclusivamente a los periodistas. ¿Por qué? Porque los fiscales, jueces y abogados, de acuerdo a la ley orgánica del Ministerio Público y del Poder Judicial y al Código Procesal Penal, los abogados que filtren información, o el fiscal o el juez, están sujetos a una medida disciplinaria, es decir, y hay una sanción. O sea que esto va dirigido a los periodistas, no va dirigido a los jueces y fiscales como se sostuvo o se sostiene el Ministerio de Justicia, no. Esto va dirigido a los periodistas, a amedrentar a fin de que no sigan informando, porque van a ser objeto de una sanción penal. Y sobre todo, si vayamos nosotros a lo real y concreto, un periodista no puede dilatar su fuente de información. Y es más, el Premier manifestó en una conferencia de prensa de que se iba a penalizar a los periodistas que, digamos, compren la información, paguen por la información,
pero se olvida él lo siguiente: si esto se hace, la información sale no por cuestiones económicas, sino por un fin altruista, un fin para combatir la corrupción por interés público a favor de la nación, esto no sería delito. De tal manera de que aquí, desgraciadamente, cuando las leyes son elaboradas por políticos y no por técnicos, y ahí hago un llamado de atención al Colegio de Abogados, que hasta el momento no emite ningún pronunciamiento sobre este particular, y sobre todo cuando hay la probable afectación a los abogados. Desgraciadamente han sido desactivadas algunas comisiones consultivas a las que el Colegio de Abogados debe recurrir a fin de que ellos emitan un procedimiento y el colegio haga suyo. Yo lo he hecho cuando fui decano. Yo no era conocedor de todas las especialidades, pero nombradas a las comisiones consultivas a fin de que el colegio se pronuncie, porque para eso está una de las funciones principales del Colegio de Abogados, es justamente brindar este tipo de pronunciamientos, pues sobre todo porque se trata del Colegio de Abogados de Lima, que siempre lo ha hecho, y por qué no, en estos últimos 15 años o 10 años no se viene haciendo. Muy bien, doctor Mario Moretti, yo le agradezco infinitamente esta comunicación con RCR y La Semana. Ha sido un gusto conversar como siempre. De igual manera. Muy amable. Muchas gracias. Gracias. Conversamos con el doctor Mario Moretti Pachas, ¿no? El decano del Colegio de Abogados de Lima y un reconocido abogado procesalista. Hemos presentado La Semana en RCR TV a través del canal 796 de Cable Más.